citación. Yo te cito para tal día, el 22 de febrero, a las 3 de la tarde. Esa es la convocatoria. Primera citación. ¿Qué quiere decir primera citación? Primera llamada de lista, pasada de lista. Segunda citación, segunda vez que se pasa lista. En la primera tiene que haber 51% de los delegados hábiles, ¿no? 51% de los delegados hábiles. Y en la segunda, el 40%, 40% me parece usted, lo normal es 30% de los delegados hábiles presentes. No hay que confundir citación con convocatoria. La segunda convocatoria es cuando en la segunda hora que usted pasó la lista no alcanzó el quórum, entonces no hay asamblea. Tiene que hacerse una segunda convocatoria. La ley dice entre los 10 días y no antes del tercer día de la fecha de realización. Se cita y se hace con los delegados hábiles que hayan asistido. ¿Cuál es el quórum? Los que asistan. ¿Ya? Entonces, esas son las convocatorias, esas son las citaciones. Pasemos, por favor. El lugar de celebración tiene que estar muy bien precisado, ¿no? He estado viendo ahí en muchas cooperativas no se registran la elección de dirigentes porque al redactar el acta dicen se celebró en la sede central de la cooperativa. El registrador va a decir, ¿y dónde es eso? Entonces lo observa porque tiene que decir exactamente la ubicación del lugar donde se celebró la asamblea. Si usted pone la sede central o en el local institucional, no está diciendo nada. El registrador no le va a pasar. Muy bien. Pasemos. Esta cosa, como le estoy diciendo, es para llegar un poquito entrenado, algunas reglas para llegar entrenado a las asambleas. Hay que entrenarse siempre. Algunos nos creemos, o algunos se creen, que porque han asistido a algunas asambleas o han sido participantes de otras asambleas, a veces ya tienen mucha experiencia. Voy a contar una anécdota. En la filosofía sufí, que está en la parte baja de China, casi por donde está el Dalai Lama, ¿no? Hay un grupo, una etnia, ¿no?, que practica una filosofía que se llama filosofía sufí, ¿no? Y los sacerdotes de esos son siempre gente muy pobre que se dedica a trabajar normalmente, pero son sabios, ¿no? Hombres muy sabios ya, de edad, que se dedican a aconsejar a la gente. Entonces había uno de ellos que era un sabio, un rabí, ¿no?, y se ganaba la vida trasladando en un bote, en una canoa. ¿Quiénes son de la selva? ¿Quiénes son de la selva? ¿Usted conoce canoa? Bueno, qué bueno. ¿Quiénes son del norte? ¿Conocen chalana? Bueno, este usaba una canoa que es igual a un bote, ya, para que me entiendan, ¿eh? Entonces, a los pasajeros que tenían que cruzar el río, él les decía, yo hago el trabajo. De esta orilla, yo lo llevo a la otra orilla, pero mis honorarios son tantos. Entonces, venía, hasta que llega un profesor de matemática, que era, pero el que consideraba, el que resolvía todo y sabía todo, ¿no?, porque enseñaba, y como enseñaba, sabía todo, ¿no? Entonces le dice, Nasruddin, tú haces este trabajo, ¿podrías trasladarme de esta orilla a la otra? Le dice, sí, profesor. ¿Cuánto me vas a cobrar? No, le voy a cobrar 10, por decir. Ah, un poco caro, ¿ah? Muy bien. Y el río era grande, ¿no? El río era grande, ¿no?
hablemos de un río, a ver, en el norte, como el río Sullana, Chira. sí. Río Chira. O Chichira, perdón, ¿sí? O como el río Mayo en la selva. Mayo en la selva. Entonces, era un poco ancho el río. Así que empezó el profesor a agarrar su libreta de notas y Nasruddin remaba por la izquierda, remaba por la derecha. Más o menos la tercera parte le dice: oye Nasruddin, ¿tú estudiaste matemática? Dice: no, profesor. Con razón, tanta burrada que cometes. Hace rato hubiéramos llegado a la otra orilla si tú, sabiendo matemáticas, harías un cálculo, sacas un algoritmo. Con ese algoritmo tú sabes cuántas remadas debes hacer por la derecha y cuánto debes sumergir el remo para que no gastes más energía, igual por la izquierda, ¿no? Tienes que conocer todo eso. Con razón pierdes tiempo, haces perder tiempo a la gente, ¿no? Y dice: entonces, ¿no estudiaste matemática? No, profesor, no tuve oportunidad de estudiar matemática, no fui al colegio. Entonces ya Nasruddin está medio picón, ¿no? Dice: este sabe todo, ¿no? Y a todo el mundo le trata de ignorante. Ya pasando casi la mitad, había toda una corriente bien fuerte, ¿no? Y Nasruddin, que conocía su trabajo y conocía el río, se dio cuenta que estaba en peligro y le dice: profesor, ¿usted aprendió a nadar? ¿No? Dice: no, Nasruddin, preocúpese porque nos estamos ahogando, ¿no? Entonces, no siempre aquel que tiene cierta experiencia es cierto que le sabe todo. Hay que aprender toda la vida, todos los momentos de nuestra vida. Pasemos. A ver, el quórum. Retrocedamos. El quórum. De acuerdo a la ley, el cómputo del quórum se hace al inicio de la sesión, no al último. Al inicio de la sesión. ¿Qué pasa? Si el quórum, los asistentes han sido 70 y después han llegado 30, siempre debería computarse los 70. Pero por un privilegio que se da a los que llegan tarde y justifican, también se les pone como asistentes. Pero la ley establece que el quórum se computa al inicio de la asamblea, no al final. Primera convocatoria, ya les dije. Segunda convocatoria, la lista de asistentes, son las citaciones, las llamadas, las pasadas de lista. Los asuntos a tratar, ya hemos dicho que está prohibido, porque la ley dice que son nulos los acuerdos sobre temas no consignados en la agenda de convocatoria. Son nulos. Entonces no hay que tratar asuntos que nos saquen debajo la manga. No permitan eso, ¿no? Pasemos. La dirección y presidencia. De acuerdo a la ley, el presidente del Consejo de Administración preside la asamblea. ¿Qué pasa si se cuestiona al presidente? ¿Quién asume? El vicepresidente. Si se cuestiona a ambos, se nombra un director de debate. No es que porque se cuestione al presidente hay que nombrar un director de debate. No, para eso está el vicepresidente. Si se cuestiona a los dos, sí se nombra un director de debate. Vamos. Esto es facilísimo. Asambleas ordinarias extraordinarias. Y les voy a decir por qué. Y ustedes grábense esto, porque esto no está en la ley, ¿no? No está en la ley y necesito esa botella vacía. No está en la ley. Ustedes revisen la Ley General de Cooperativas y no van a encontrar en ningún lado qué es una asamblea extraordinaria, qué es una ordinaria y qué puntos hay que tratar. No hay. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué se aplica? Porque la Ley General de Sociedades es de aplicación obligatoria en el caso de que la Ley General de Cooperativas no haya previsto. Es en la Ley de Sociedades donde está lo que son asambleas ordinarias y extraordinarias y los puntos que hay que tratar.
¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué puntos son extraordinarios? Le voy a poner un ejemplo. En verano, lo correcto, lo lógico, lo común es que haga calor y salga sol, ¿verdad? ¿Es así en verano o no? Ya. ¿Qué pasaría? Eso es un asunto ordinario, porque todos los veranos sucederá lo mismo. Puede haber una variación como hoy por cambio climático, pero es lo ordinario, lo usual, que tiene que sentirse calor. ¿Cuál sería lo extraordinario? Que en vez de haber calor empiece a nevar acá como en Nueva York o como en China. Ese es un evento extraordinario. A ver, ¿qué tipo de evento es? ¿Ordinario o extraordinario? Ordinario, porque aunque lo bote 1000 veces, siempre caerá al suelo por la ley de la gravedad. ¿Cuál sería lo extraordinario? Que no regrese y que se vaya. Entonces, lo ordinario es aquello que tiene que suceder siempre, sí o sí. Por ejemplo, informe de memorias. ¿Ordinario o extraordinario? Ordinario, porque la ley dice que tiene que haber un informe de los consejos. Renovación de tercios, ¿ordinario o extraordinario? Ordinario. Aprobación de los balances, ordinario. Ahora sí. Modificación de estatutos, extraordinario. Cambio de nombre, extraordinario. Ese es todo el truco. No se necesita ser especialista en derecho para entender esto. ¿Qué se trata en ordinario y qué es extraordinario? Y eso no está en la ley. Eso se ha extraído de la Ley General de Sociedad. Muy bien. Pasemos entonces. Gracias. Comité de Educación se lo pague. Entonces aquí está todo lo que son ordinarios y extraordinarios. No voy a repetir porque ya ustedes lo conocen. Continuemos. Quiero detenerme acá. Las asambleas no solamente son ordinarias y extraordinarias. También existe lo que se llama la Asamblea Universal. La Asamblea Universal tiene características poco curiosas, ¿no? Uno, no tiene convocatoria. Ojo, oído. La Asamblea Universal no tiene convocatoria, no tiene agenda. Es un tipo de asamblea muy especial y que se realizan en ocasiones muy especiales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que con motivo del aniversario de la cooperativa, ¿no? ¿Cuándo es, presidente? 6 de julio. Invite, pues. Está mal como la garganta. Supongamos que durante el aniversario de la cooperativa estén los 100 delegados y el Consejo de Administración o uno de los delegados o algunos delegados digan: oye, ya que estamos todos reunidos acá, ¿por qué no aprovechamos para adoptar un acuerdo o 2 acuerdos o 3 acuerdos? La ley dice, sí lo puede hacer si es que todos están de acuerdo sobre 2 puntos: sobre que esa reunión de amigos se convierte en una asamblea y que todos estén de acuerdo sobre los puntos a tratar. Si uno de ellos dice no estoy de acuerdo, no hay. Uno solo, no hay. Entonces es una asamblea muy especial, pero que la ley lo permite. En muchas cooperativas se utilizan esto, ¿no? En muchas cooperativas sí se utilizan, pero tienen que estar reunidos los 100. ¿Por qué? Porque no tiene convocatoria, pues. Como no tiene convocatoria, necesita el 100% de los asistentes.
Muy bien, pasemos. Los acuerdos. Dígame. En primer lugar, cordiales saludos, mi estimado doctor Teddy Arevalo. La pregunta siempre respetuosa es la siguiente. Cuando se habla de Asamblea Universal, se está refiriendo que es la participación de los 100 delegados. Disculpen usted, está bien el enfoque porque yo personalmente tenía el concepto de que era la totalidad de los socios, y eso es un imposible. Cerca de 27.000 socios que estén universalmente en un auditorio, en una sala para tratar los problemas inherentes de la empresa. Ha cambiado la jurisprudencia, es muy probable de que ahora en una asamblea universal, como requisito fundamental, deben estar los 100 delegados, mi estimado doctor. Sí. Ellos representan a todos. Sí, no ha cambiado la norma está así. Lo que pasa es que donde hay asamblea de socios, acá no hay asamblea de socios, aquí hay asamblea de delegados. Lo que se requiere es, si es asamblea de socios, que estén el 100% de los socios. Si es asamblea de delegados, estén el 100% de los delegados. Como ustedes no tienen asamblea de socios, no puede haber asamblea universal de socios. Tiene que existir asamblea general de delegados. Correcto. Vale la aclaración, porque el concepto, reitero muy respetuosamente, personal que yo tenía de asamblea universal es aquella que se desarrolla con la participación de todos los socios. Discúlpeme, ese era el concepto que yo tenía, pero ya usted lo está aclarando, ¿ya? De que no es así. Me debes un Inca Kola. Muchas gracias. Agua mineral. Agua mineral puede ser. Bueno. Por favor, si me ayuda. La Asamblea debe adoptar acuerdos solo sobre los puntos para los que fue citada y están contenidos en la agenda de convocatoria. Debe abstenerse de abordar o adoptar acuerdos de gestión específica que competen al Consejo de Administración o a la gerencia. Cualquier delegado concurrente a la Asamblea General puede solicitar que quede constancia en el acta el sentido de sus intervenciones y los votos que hayan emitido. Solo se consignará en el acta la opinión de los delegados que expresamente lo soliciten. Esto ya lo hemos tratado, no puede abordar puntos que no estén en la agenda, pero eso sí, cualquier delegado puede dejar constancia de su voto o de su opinión en el acta. Repito, puede dejar constancia de su opinión o de su voto. Un delegado o los delegados pueden haber hecho uso de la palabra 10 veces, 15 veces, etc. Y no han solicitado que quede constancia en acta de su voto o su opinión. El secretario no está obligado a consignar. Solamente se asientan en las actas los hechos que tienen efectos jurídicos. Por ejemplo, la votación, salvo mi voto, yo no soy responsable. Pero yo no puedo poner, cuando el delegado empieza, estimados colegas asambleístas de esta importante asamblea, para mí es un honor volverme a encontrar con ustedes después de un año. ¿Cuánto los he extrañado? Ustedes no conocen lo que ha venido sucediendo. ¿Qué importancia jurídica tiene eso? Eso es para los historiadores, ¿no? La ley ahora establece que se debe consignar en el acta. Un delegado no puede molestarse porque no está en el acta el saludo que hizo de bienvenida a tal fulano, o que dijo tal cosa. Sí, pues, ¿cuál es el efecto jurídico? ¿Y lo has solicitado? ¿Que quede constancia en acta? Si no lo solicitaste, no se consigna. Hoy día las actas no tienen que ser
esas actas de 60 páginas. ¿Qué efecto jurídico tiene? Era tan horroroso eso y sin efecto jurídico que había inclusive una contradicción que les explico más adelante. ¿Cuál? Que la ley dice que el acta tiene efecto jurídico desde su aprobación. ¿Y qué pasaba antes? Que se hacía el acta y se leía en la próxima asamblea y ahí se aprobaba. No tenía efecto jurídico porque había un año que no ha sido aprobado. Entonces se modificó eso. Y les voy a explicar más adelante. Por decir, esta es una pichanguita de lo que va a venir, porque ustedes seguramente van a tener asamblea. Entonces, solo se consigna en el acta la opinión de los delegados que expresamente lo soliciten. ¿Qué pasa si un delegado solicitó? Dice, señor presidente, quiero que quede constancia en acta mi opinión en contra de este asunto, o mi voto en contra en este punto, y no lo consignan. Él tiene 5 días posteriores a la asamblea para, mediante carta, dejar constancia de que en esa asamblea su voto fue en contra. Con eso se salva el problema y también se corrige la omisión del secretario. ¿De acuerdo? Carta notarial. Sí, puede ser notarial, puede ser cualquiera. Pero que tiene que dejar constancia, tiene que tener sello de recepción. Pasemos. A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son las formalidades hoy por hoy de las actas? ¿No? ¿Cuáles son las formalidades? 1. Es un resumen de lo acontecido en la reunión. Debe quedar constancia de todos los acuerdos adoptados en ella, con votación incluido. No se puede decir fue aprobado, fue aprobado. Sí, pues. Es que hay acuerdos que necesitan lo que se llama quórum calificado. ¿Y qué pasa si no hubo quórum calificado? No es válido el acuerdo, por eso tiene que ir el número de votantes, ¿no? Porque el notario o el registrador van a decir ¿cuántos asistieron? Ya, ahí están, 98. ¿Y cuántos votaron? 40. Ah, ya, con 40, ese quiere decir que en vez de aprobar, sí lo han desaprobado, ¿no? Por eso tiene que ir la votación. Una vez revisada el acta, debe ser firmado por el presidente y secretario y 2 delegados asistentes al acto designados por la misma asamblea. Esto vino a reemplazar la anticuada costumbre de leer el acta de la asamblea anterior. ¿Qué dice ahora la ley? ¿Por qué se ha agilizado y por qué hemos hecho un poco más práctico? Porque una vez que terminó la asamblea, hay la obligatoriedad de designar mínimo 2 delegados para que en representación de todos los asistentes, delegados, participantes, revisen el acta, comprueben si los acuerdos están conformes. Si no están conformes, esos 2 delegados tienen que dejar abajo, antes de firmar, constancia de su disconformidad. A puño y letra, dejo constancia que la votación no fue así. Fue en esta forma. Dejo constancia que no se aprobó, ¿no?, sino que se dejó pendiente para discusión en otra asamblea. Tiene que dejar constancia. Para eso se elige a los 2 delegados que los van a representar a ustedes, ¿no? Y luego, en señal de conformidad de todo, firman conjuntamente con el presidente y secretario. No puede haber después quejas. Es decir, señor, en esa asamblea, ¿no?, se acordó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo. Sí, pues, ¿y a quiénes elegiste en tu nombre para que lo firmen? Por eso tampoco es correcto que, como ya están cansados, ¿no?, cuando termine el acto asambleario, digan, a ver, los 2 delegados, a ver, tú,
Ya puede ser tú, ya que estás cerca, tú vives por acá. No, significa responsabilidad en leer el acta, porque va a firmar a nombre de todos, va a dar conformidad en nombre de todos. No es una simple formalidad. Por eso es que el acta ya no se lee de nuevo, porque ya lo revisaron y lo firmaron en representación de todos. Muy bien, muy bien. Esto ya lo dijimos. Avancemos, señor. ¿Qué debe contener el acta? Esto lo tienen ustedes ahí. Por favor, apóyame, que mi garganta pide. Contenido, aprobación y validez de las actas. En el acta de cada Asamblea General debe constar el lugar, fecha y hora en que se realizó, la indicación de que sí se celebra en primera o segunda convocatoria, el nombre de los delegados y dirigentes presentes, el nombre de los que actuaron como presidente y secretario, la indicación de las fechas y los medios de comunicación o forma en que publicaron los avisos de convocatoria, la forma y los resultados de las votaciones, los acuerdos adoptados. El acta deberá ser redactada por el secretario del Consejo de Administración dentro de los 5 días siguientes de la celebración de la Asamblea. Hasta ahí no hay ningún interrogante. El acta deberá quedar aprobada y firmada dentro de los 10 días siguientes de la celebración de la Asamblea General y puesta a disposición de los 2 delegados elegidos, quienes podrán dejar constancia en la misma acta o mediante carta notarial de sus observaciones o desacuerdos. Cualquier delegado concurrente a la Asamblea General puede solicitar que quede constancia en el acta el sentido de sus intervenciones y los votos que haya emitido. En caso de que no hubiera consignado su voto o sentido de sus observaciones, puede dejar constancia del mismo mediante carta notarial dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la Asamblea. Solo se consignará en el acta la opinión de los delegados que expresamente lo soliciten. Esto de que los delegados dejen constancia de su opinión tiene muchos efectos jurídicos. Por ejemplo,